que todo alrededor de la vida de Jesús, tanto en sus palabras como en sus acciones, tenía una intención aleccionadora, tenía una intención de preparación, de capacitación. Esto que estamos viendo hoy aquí delante de nosotros, este escenario, no es más que un salón de entrenamiento, un salón de clase, donde los discípulos están siendo entrenados y están siendo preparados. Y es interesante lo que estamos viendo en este escenario que está entre milagros, porque realmente Jesús acaba de hacer un milagro. Él había estado enseñando a toda una multitud. Aproximadamente eran más de 5,000 personas, porque acuérdense que solamente contaron en este momento a las mujeres, no los contaban ni a los niños, solamente a los hombres. Así que el texto nos dice que al final eran como 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Así que es posible que hayan habido muchas más. Y Jesús, extendiéndose en su oratoria, en su enseñanza, allí las personas comenzaron a tener debilidad, comenzaron a tener hambre. Así que en ese momento Jesús dijo, pues hay que darles de comer. Pusieron a su disposición algunos peces y algunos panes, y eso los multiplicó para traer el milagro. Eso es lo que nos dice el texto. Y dice que comenzó el texto en el capítulo, en los versos anteriores, dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Imagínense qué gran milagro el Señor ha hecho. Pero ahora Él va a entrar en otro milagro. Él va a calmar la tempestad, y Él va a caminar sobre las aguas, y Él va a disipar los temores de los discípulos. Pero vamos a ver algo interesante que en primer momento nos está diciendo el texto en la narración que acabamos de tener. Y dice que enseguida Él hizo que los discípulos entraran en la barca, mientras Él se quedaba, ¿cómo? Despidiendo a la multitud. Yo creo que aquí hay una enseñanza extraordinaria. Él le dice a los discípulos, vayan a la otra ribera, posiblemente a Betsaida, le dice, crucen al otro lado, mientras yo me quedo despidiendo a la multitud. Yo me voy a quedar interactuando con ellos. Y eso nos deja ver una vez más la misericordia de Jesús, el corazón compasivo de Jesús. Jesús no solamente llenó los estómagos de esta persona, sino que Él llenó las necesidades emocionales y espirituales de esta persona. Él se interesó por ella, no solo al darle alimento, sino que ahora va a tener contacto más cercano con ellos. Él se va a quedar allí saludándoles, Él se va a quedar allí animándoles, Él se va a quedar quizás dándole algunas palabras de aliento, poniendo la mano sobre el hombro, abrazando a alguno. Y eso nos hace ver, amados hermanos, que Jesús no veía a esas personas como un número más, como personas rostros sin historia, sino que Él veía a esas personas como almas necesitadas, que necesitaban atención, que necesitaban cuidado, que necesitaban expresiones de afecto. Y es por eso que Él manda a sus discípulos delante, pero Él se queda despidiendo a la multitud. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender como creyentes. Ahí está la clave para un liderazgo exitoso, el tener contacto con la gente, el tener cercanía con la gente. Ahí está la clave para desarrollar un cristianismo auténtico. No es ver a las personas como un miembro más de la iglesia, como un rostro más en la iglesia, o como aquella persona que llena un espacio en una banca de la iglesia, sino que nosotros tenemos que acercarnos a aquellas personas que han venido quizás hasta por primera vez, a las personas que visitan nuestra casa, y llegar a donde están ellos porque tienen historia y necesitan afecto, necesitan cuidado, necesitan protección, necesitan que alguien le diga cuán importantes son, necesita que alguien les muestre afecto y amor. Y esa es la visión que como iglesia nosotros tenemos que abrazar, y en esa dirección movernos todo el tiempo. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de ir a la plaza y dar el café, y también de darle medicamento a las personas, eso está dejando, por supuesto, que eso está dejando un mensaje. Le estamos diciendo a la persona, wow, es importante lo que están haciendo ellos. Ellos se interesan por la comunidad, se interesan por mí. Pero nosotros no nos quedamos solamente en el límite de una taza de café y de un medicamento para su dolencia, sino que siempre corremos los límites, siempre corremos las líneas. ¿Qué hacemos? Le decimos, hay algo en lo que puedo orar por ti, hay alguna situación específica que puedo clamar a Dios por ti, para que el Señor te ayude, para que el Señor te levante. Y ahí en esa plaza, en una plaza pública, hemos hecho un culto de oración. En una plaza pública hemos orado por personas y hemos visto cómo se han quebrantado, cómo han derramado lágrimas y cómo han agradecido porque alguien tiene interés en sus problemas, se apropia de sus problemas y presenta a Dios sus problemas. Eso, amado,
Eso es amor, eso es compasión, eso es seguir las pisadas de Jesús. ¿Me dicen amén a eso? Y yo creo que en esa dirección tenemos que movernos como iglesia. Jesús nos enseña esto al despedir la multitud. No está ahí como un espacio más, como un poco de líneas, un poco de tinta dejada sobre un papiro. No, hay un mensaje tras esas líneas. Jesús nos está diciendo, me importan las personas. Y esa es la visión de la iglesia en el siglo XXI. Esa es la visión que no ha variado y que sigue siendo la misma. En segundo lugar, Jesús nos enseña que no solamente despidió a la multitud, cuando ya la multitud se fue, él se quedó solo y fue al monte ¿a qué? A orar. Fue al monte a orar. Jesús invertía tiempo en su vida de oración. Jesús tenía una vida de oración activa y eso nos está dejando nuevamente. Le dije hace un rato que todo en la vida de Jesús es aleccionador. Jesús es una cátedra. Todo lo que él hace y dice tiene un mensaje, tiene una enseñanza, tiene una intención. Ahora Jesús nos está diciendo, así como yo lo hago, imiten mis pisadas, sigan mis pasos. Jesús en cada momento de su vida oró. Entre milagros como esto, en un milagro que acaba de hacer y está por hacer otro, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de comunión. Lo vemos antes de tomar decisiones importantes en su vida, antes de escoger a los discípulos que iban a ser esas personas que iban a impactar el mundo en aquel momento, que iban a impactar Jerusalén y que iban a llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué hizo Jesús? Toda la noche orando. Pasó toda la noche en la presencia del Padre, clamando a Dios, pidiendo a Dios dirección. Y antes de tomar esa decisión importante, oró. Pero Jesús también nos dice que en medio de los momentos más tensos en su vida, en medio de las presiones, ¿qué hizo Jesús? Oraba. Tenemos el texto ahí de Getsemaní. Jesús está en Getsemaní en un momento de intenso dolor, de crudo dolor. ¿Y qué está haciendo Jesús? Hablando con el Padre. Orándole al Padre, orando a Dios. Entonces eso nos debe enseñar a ti y a mí que en toda etapa de nuestra vida nosotros tenemos que orar. Si Jesús hizo uso de la oración, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros? Pero cuando nosotros tomamos la vida de oración de manera activa y dinámica, amados, no solamente estamos siguiendo las pisadas de Jesús, sino que también estamos disfrutando los mismos beneficios que disfrutó Jesús cuando oraba. ¿Y cuáles son esos beneficios? Comunión íntima con el Padre. Y no hay nada más grande que eso. No hay nada más grande. David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, no deseo nada en la tierra. Estar en comunión con Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener. Y es ahí donde debemos encontrar el verdadero deleite para nuestra vida. Entonces, allí no solamente gozamos de comunión, allí se calibra nuestra visión, allí somos fortalecidos y allí también recibimos fe y dirección en cada uno de nuestros pasos. Nos movemos en medio de la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde lo aprendemos? En una dinámica y activa vida de oración. Eso Jesús nos está enseñando. Ahora, este es un texto interesante, amado, porque vamos a ver que Jesús le dice a sus discípulos, les da la orden, les da la orientación. Le dice, vayan al otro lado, vayan a la ribera, vayan al mar, móntense en el barco y adelante, háganse a la mar. Y los discípulos comienzan a experimentar en medio de esa travesía una terrible tormenta. Una tormenta que los lleva a un grado extremo donde piensan que quizás van a perder la vida. Están azotados por el viento de un lado a otro, con el viento contrario, remando fuertemente, y ya que en la madrugada ellos están extenuados, amados. Están cansados, ellos están que ya no pueden más. Parece que ha llegado el final de su vida. Y la pregunta que surge en medio de esta narración es la siguiente: ¿pero Jesús no sabía acerca de esto? ¿No sabía Jesús que ellos se iban a encontrar con una tormenta? ¿No tenía conocimiento de todo eso? Porque realmente cuando yo estudio la Biblia me voy a encontrar que Jesucristo es Dios. Y como Él es Dios, Él tiene los atributos que tiene la divinidad. Es decir, que Jesús es omnisciente. Y cuando yo digo que Jesús es omnisciente, estoy diciendo que Jesús tiene conocimiento pleno de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Entonces, si Jesús tenía conocimiento de estas cosas, de todas las cosas, sabía que iban a encontrar una tormenta en el camino, lo sabía. Cuando vamos a la Escritura, vamos a ver, por ejemplo, para contextualizarnos del conocimiento previo de Jesús y el conocimiento pleno de Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén? ¿Qué orientación le da a los discípulos? Vayan a la otra aldea y van a encontrar allí un pollino que nunca nadie se ha montado. Mire todas las coordenadas que Jesús, nunca nadie ha montado en ese pollino, y tráiganmelo, y si alguien le pregunta, usted le dicen, el Señor lo necesita. Y así aconteció. Jesús tenía conocimiento pleno.
Pero también Mateo, en este mismo evangelio, Mateo, en el capítulo 16, dice que a partir de ese momento, Jesús comenzó a hablarle a los discípulos y a decirle que era necesario que Él padeciera por los escribas y por los fariseos, y que fuera muerto y que al tercer día sería resucitado. Así que Él tenía conocimiento de aún lo que Él iba a pasar un tiempo antes en la Pascua. Él sabía que Él iba a ser el cordero inmolado. Él sabía todo el proceso cruento de tortura y de enjuiciamiento terrible. Sabía todas estas cosas. Tenía conocimiento de todas ellas. Jesús va a sanar a un hombre que tenía una mano seca en una sinagoga, ¿recuerdan? Y cuando está en medio de la sinagoga, que va a hacer ese acto de sanidad, esa acción sanadora, dice que allí habían escribas y fariseos. Y dice, y Jesús sabía los pensamientos de ellos. Ellos no habían hablado, man. Ellos no habían articulado palabras, ya Jesús sabía que estaban pensando. Entonces, Jesús tiene conocimiento de todas las cosas. Jesús sabe todo esto. Jesús conocía todo lo que iban a pasar a sus discípulos. Sin embargo, yo veo que es el propio Jesús quien los impulsa a entrar en la barca. Mire lo que dice el texto. El texto en el versículo 22 dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Oye, casi que los empuja. Arriba, vayan a la barca, vayan a la barca. ¿Es Jesús? ¿Qué cosa es lo que me dice esto? ¿Acaso Jesús quería salir de ellos de una vez por todas? ¿Acaso ya quería Jesús acabar con esta gente que hay veces eran de dura cerviz, hay veces les dudaban, hay veces les fallaba la fe? Ya quería salir de ellos. ¿O es que acaso Jesús quería verlo sufrir? Quería verlo pasando necesidades, sufriendo desesperanza en medio de la oscuridad y la densa noche. No, amado, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Sino que aquí hay un propósito. Como hace un rato cantábamos, al final sé que mejor será. Porque es parte de un propósito lo que Dios tiene. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver las tormentas de la vida de una manera muy diferente a como nosotros quizás ahora mismo la estamos viendo. Porque ahora mismo quizás nosotros vemos las tormentas y los problemas y las dificultades que vienen sobre nosotros como los enemigos más cruentos y destructivos que vienen. Pero sin embargo, cuando nos ponemos el lente divino, cuando lo vemos a través del propósito santo de Dios, vamos a ver que las tormentas pueden ser colaboradoras y aliadas en nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que yo voy a entrar en mi primer punto en esta mañana, que tiene que ver con las tormentas como herramientas en las manos de Dios. Las tormentas, herramientas en las manos de Dios. Ahora, presta atención, déjeme asentar las bases para luego edificar. Yo creo que es importante, para poder entender lo que vamos a decir adelante, vamos a poner las bases. Cuando estos discípulos están pasando una tormenta literal, es un fenómeno atmosférico devastador. Oye, ¿dónde está? Devastador, ¿oíste? Es un fenómeno atmosférico devastador. Lo que están viviendo ellos. Entonces, escuche, esto literalmente es una tormenta. Un efecto climatológico. Ahora, yo me voy a estar refiriendo continuamente a tormentas que no necesariamente tienen que ser un efecto climatológico, sino que hay situaciones en la vida, circunstancias, adversidades, problemas, dificultades que vienen que son como una tormenta. Sí, ¿cuántos lo han pasado eso? Usted siente que le están zarandeando, que lo lanzan de un lugar a otro. Usted dice, ¿qué es esto? ¿Cuándo escampa? ¿Cuándo termina este sufrimiento? Usted se mira para un lado y como los discípulos ve oscuridad, no ve soluciones posibles. A esas tormentas voy a hacer referencia. Ahora, hay varias tormentas en la Biblia. Y muchas veces nosotros vamos a ver que hay situaciones que vienen de diferentes maneras. Por lo menos le voy a mencionar dos de ellas. Hay tormentas que llegan a la vida del creyente, pero no necesariamente son porque Dios las trajo, sino porque son el resultado de malas acciones. Hay tormentas que llegan porque son el resultado, son las consecuencias de decisiones desacertadas, de decisiones incorrectas. Esas tormentas, pues por supuesto, tienen un fin disciplinario en nuestra vida. Y no podemos hacer responsable a Dios por esas tormentas que llegan a nuestra vida, porque realmente Él no las envió, nosotros no las buscamos. Nos metimos por camino que no teníamos que meternos. Tomamos decisiones que la Biblia nos decía que no tomáramos. Nos conectamos con las personas inadecuadas y eso trae un resultado. Entonces no podemos hacer a Dios responsable por eso. El pueblo de Israel continuamente vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que en ocasiones cuando se desconectaban de Dios, inmediatamente venían los enemigos y los subyugaban.
Y venían los vecinos de las naciones paganas y los esclavizaban y empobrecía a Israel. ¿Por qué? Resultado de sus malas decisiones. Decidían adorar a dioses, andar en pecado, olvidarse de Dios, y todo eso sucedía. Así que cuando estas situaciones pasan, estas tormentas, no podemos decir Dios es el responsable. ¿Por qué Dios permite esto? Fuimos nosotros. Pero aún así, te quiero poner una nota de esperanza. Aún así, esas tormentas Dios las puede encaminar en una lección favorable para disciplinarte y para hacerte mejor. Ahora, hay otro tipo de tormenta y tiene que ver con la que hoy vemos. Son esas tormentas en las que Dios nos empuja. Son tormentas guiadas y autorizadas por su santa y divina voluntad. Son tormentas que Él en su soberanía quiere que lleguen a nuestra vida. Son circunstancias adversas, son problemas de salud en ocasiones, son problemas económicos o quizás porque te han botado del trabajo, porque te quedaste excedente o porque de pronto vino una crisis muy grande y tú, como los discípulos, no sabes qué vas a hacer. Estás en confusión total. Pero aún ahí, en medio de esas tormentas, nosotros podemos entender que Dios muchas veces nos empuja ahí porque tiene un propósito con nuestra vida. Tiene un plan con nuestra vida. Ellas son un salón de clase. Ellas son un gym para entrenamiento. Es el gimnasio donde se va a fortalecer nuestra vida espiritual. Todas las tormentas en las que Dios te empuja, amado, son un proceso que tiene un final excelente. ¿Escuchó eso? Cada tormenta a la que Dios te empuja, cada problema, cada situación, cada adversidad en la que Dios te permite entrar, son un proceso para tu carácter y el final será mejor. El producto final será mejor. ¿Me entiende eso? Es en medio de las tormentas donde se calibra nuestra fe, nuestro carácter se fortalece, donde aprendemos quiénes somos, tenemos una panorámica mejor de nuestra naturaleza, pero también es ahí donde nosotros aprendemos quién es Dios y cómo se manifiesta Dios en medio de la tormenta. Amado, es por eso que tenemos que dar gracias a Dios por ella. Y hoy vamos a ver nuestros problemas de una manera diferente. Hoy vamos a ver nuestros problemas de una perspectiva diferente. No lo vamos a ver como lo que viene a destruirnos, sino como oportunidades de Dios para moldearnos, para glorificarse en medio de nuestras circunstancias y para obrar un milagro a favor de su pueblo. Ahora, déjame decirte por qué las tormentas son nuestras aliadas. Número uno, porque ellas nos enseñan a depender 100% de Dios. Las tormentas, los problemas, eso, por más grande que es, mientras más grande mejor. Escuche, mientras más grande mejor, porque te ayudan a entender lo frágil que somos. Que no podemos hacer nada nosotros solos, que no podemos hacer nada por nuestra fuerza y que necesitamos supeditarnos a la voluntad de Dios, que necesitamos depender de Dios, que necesitamos conectarnos con Dios. Es en medio de esa tormenta cuando tú entendiste cuán débil eres. Es en medio de ese dolor cuando tú entendiste que tú no podías resolver todas las cosas y que hay asuntos que se te van de las manos. Entonces, gracias a esa tormenta, fue tu aliada para hacerte ver que hay un Dios grande al cual tú te puedes dedicar, al cual tú te puedes inclinar y que Él puede obrar a tu favor, amado. Amado, hace unos días estuvimos aquí predicando, estudiando un tema de Josafat, ¿recuerdan? El título era ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y Josafat llegó a un punto, esa fue su tormenta, esa fue su lucha. Los de Moab, los de Amón vinieron contra él y él le dijo: Señor, no sabemos qué hacer contra tan grande ejército, son más numerosos que nosotros, no sabemos cómo vamos a actuar, pero a ti volvemos nuestros ojos, buscamos dirección en ti. Y muchas veces esos problemas grandes lo que nos han hecho es llevarnos a los brazos de Dios. Y así lo mismo Josué ante Jericó. Porque separados de Dios, amado, nosotros no podemos hacer nada. Los discípulos están entendiendo esa verdad. Los discípulos en medio de este proceso entendieron que tenían que poner especial atención y confianza en la promesa que ya Jesús le había dado. Aunque no lo vieran físicamente junto a ellos, aunque no lo vieran en la popa del barco, ellos tenían que aprender y tomar lección y grabar en su mente que Jesús ya había hablado y les había dicho: vayan a la otra ribera. Jesús le está diciendo: van a llegar al otro lado. Y si Dios te dice a ti que vas a llegar al otro lado, usted puede poner el cuño que va a llegar al otro lado, hermano, porque Dios no miente. Entonces, amado, separados de Dios, absolutamente nada podemos hacer. Pero con Cristo
en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier lucha, en medio de cualquier adversidad, nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Él me da fuerzas para seguir adelante. Él me sostiene en sus manos. Entonces, el error más grande de una persona es querer enfrentar sus problemas a partir de sus potencialidades. Y por eso no encontramos un mundo tan fracasado y personas tan frustradas en este tiempo y personas tan desanimadas y con problemas de depresión y de angustia. ¿Por qué? Porque han querido meterle el pecho a la vida a un mundo que continuamente lo que está fraguando es eso, y potencializar las capacidades del hombre y empoderar al ser humano. Tú puedes lograrlo, tú sí puedes. ¿Qué usted puede de qué? Hay cosas que usted no puede. Y hay tormentas que son más allá de tus capacidades, que tú, si no tienes la intervención del cielo, no las puedes vencer. Entonces, lo más necio es querer nosotros hacerlo todo prescindiendo de Dios. Cuando la Biblia nos dice, el salmista decía en Salmo 118, mejor es confiar en Jehová que confiar en caballos y carros. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Ellos confían en carros, estos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tenemos memoria, dice el salmista. Ellos resbalan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie, porque no es la habilidad nuestra, sino porque Dios nos sostiene. Y el hombre más sabio de la tierra nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces tenemos que aprender a actuar de esa manera. Y las tormentas son muy buenas aliadas para hacernos entender nuestra fragilidad humana y para darnos a entender de que a Dios tenemos que rendirnos. Número 2, es porque ellas nos ayudan a evaluar la calidad de nuestra fe y de nuestro carácter. Es allí en medio de la tormenta donde tú comprendiste cómo estaba el nivel de fe y cómo estaba tu carácter. Porque cuando todo está bien, todo pura vida, donde todas las cosas se están a pedir de boca, cualquiera puede ser buen cristiano, y adorar a Dios y exaltar su nombre. Pero cuando las cosas se ponen tensas, cuando no hay nada en el refrigerador, cuando en el trabajo la cosa se complicó, cuando los vecinos te hacen la guerra, cuando hay un jefe en el trabajo que su propósito es hacerte la vida cuadritos, tú dices, ¿pero qué? Ahí es el momento de modelar la fe. Ahí es el momento de decir, yo creo en Dios y aferrarte a las convicciones. Ese es el momento. La tormenta le enseñó a Pedro que él no era tan bárbaro nada. ¿Ustedes vieron a Pedro antes de que Jesús lo atraparan? Señor, yo contigo, y una espada rápido, yo contigo hasta el fin del mundo, con lo que sea. Se parece a Pedro a muchos cristianos los domingos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Rey! Y el lunes, Pedro estaba negando a Cristo. Bueno, literalmente no era el lunes, estoy diciendo el cristiano que después el lunes, el cristiano que gritó el domingo, que adoró, el lunes está quebrado. La tormenta nos enseñaron ante el problema que nuestro carácter no es tan sólido y que nuestra fe no es tan fuerte. La tormenta, los 3 hebreos sí puso de manifiesto que su fe estaba anclada en el Dios eterno. Y en medio de la presión del horno, dijeron, a Dios vamos a adorar, a Él vamos a servir, lo quiera el rey, lo quiera el imperio, lo quiera quien lo quiera, nosotros estamos comprometidos con Dios. Eso puso de manifiesto, pone de relieve que en ellos había una fe 100% genuina, 100% genuina. Otro elemento es que nos dan un mayor entendimiento del poder de Dios. En medio de las tormentas usted va a captar que Dios es poderoso. No fue sino en medio de tu escasez cuando tú aprendiste que Dios es proveedor. Fue justamente cuando te faltaba el alimento, cuando Dios te demostró que Él no deja justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En medio de esa crisis viste la mano de Dios. Fue en medio de tu enfermedad que tú aprendiste que Dios es sanador. Fue en medio de tu dolor donde tú aprendiste que Dios es tu esperanza. Él es tu protector, es tu castillo fuerte. Fue en medio de tu adversidad y desesperanza donde tú aprendiste que Él es el ancla segura y que nada, absolutamente nada, hay imposible para Dios. Tú lo aprendiste ahí en medio del dolor. Tú lo aprendiste en medio de tus dificultades. Cuando quizás todos te dejaron, Él estuvo ahí presente. Cuando la gente te retiró la mano, Dios extendió la de Él para levantarte.
Y eso sucede en las tormentas, en las dificultades. Entonces dale gracias a Dios, porque en medio de las dificultades vas a ver lo grande que es tu Dios. Mire, amado, los problemas en la vida, los problemas y las dificultades son el escenario perfecto para Dios obrar y para Dios traer su milagro. Si tú estás en medio de un problema, dale gracias a Dios, porque estás en la antesala de un milagro. Estás en la plataforma adecuada para que Dios opere con poder en tu vida. Entonces no te estés malogrando, angustiando y arrancándote los cabellos, sino dile: Señor, este es el escenario perfecto para que tú glorifiques tu nombre y para que tú dejes claro en todo Jaruco, a toda mi familia, a todos mis vecinos del barrio, que tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios que alimenta, que tú eres el Dios que levanta. Eso fue lo que pasó. Vemos, los problemas tenemos que verlos como oportunidades para que el nombre de Dios sea exaltado. La gente en Israel veía a ese gigante que salía a desafiar los escuadrones de Israel como la mayor desgracia. Esa bola de grasa y de músculo era la mayor desgracia de Israel. Bueno, nosotros a veces tenemos gigantes así, pero nosotros no tenemos que verlo como ese que nos va a victimizar, que nos va a destruir, sino como una oportunidad para que todos sepan que hay Dios en Israel. Entonces, amado, ellos nos hacen entender que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso, que Dios es grande. Entonces, en cuarto lugar, ponen de manifiesto lo que Dios puede hacer en nosotros y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Mire, amado, gracias a esta tormenta, Pedro pudo experimentar lo que ningún mortal ha podido experimentar. Si esta tormenta no pasa, Pedro no camina sobre las aguas. Pero justamente porque esto aconteció y porque vivió la tempestad y porque los vientos le rugieron en la cara, Pedro tuvo la osadía, acompañada de fe, de decirle: Jesús, si eres tú, que yo camine sobre el agua. Y allí salió Pedro caminando sobre las aguas. Y a veces las tormentas, amados, nos ayudan porque nos hacen ver cuántas cosas Dios puede hacer en nuestra vida y cuántas cosas Dios puede hacer con nuestra vida por el bien de otros. Y eso nosotros somos testigos. Nosotros como iglesia cubana, nosotros como iglesia de Jaruco somos testigos. En medio de una crisis que vivimos, en medio de una crisis económica, en medio de crisis alimenticia, de toda índole, nosotros hemos visto la mano de Dios supliendo, la mano de Dios obrando. Dios nos ha suplido, nos ha extendido. Pero no solo eso, Dios nos ha dado la capacidad de bendecir a otra gente. Y en medio de tus adversidades, amado, ¿cuántas veces tú no te has tenido que reinventar y has visto que en medio de esa situación Dios te ha puesto a hacer otras cosas que tú ni imaginabas que podías hacer? Gedeón no imaginó nunca que podía ser un libertador, sino hasta que llegó la crisis en su vida. La esposa de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, llegó una tormenta a su vida, quedó paralizada, sentada, confinada a una silla de ruedas. Pareciera el fin, pero eso fue la antesala de algo que Dios quiso hacer a través de ella. Ella se convirtió en una recompiladora de todos los textos de su esposo, todos los libros que escribía, y comenzó a hacer de asistencia al cuerpo pastoral. Y comenzó a enviarle libros a los pastores para que se prepararan, para que se capacitaran. Comenzó a ser un instrumento glorioso en las manos de Dios. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros en medio de nuestras crisis? Cuando has estado en medio de una tormenta, en un hospital, en una sala de un hospital, ¿cómo Dios te ha usado para predicarle al vecino? ¿Cómo Dios te ha usado para otro que ha estado más mal que tú, llevarle el evangelio? Quizás era unos minutos antes de que partiera y tú pudiste testificarle de la grandeza de Dios. En medio de tu dolor, en medio de tu situación, Dios usándote. Dios haciendo cosas en tu vida. Entonces las tormentas nos dan esa perspectiva. Voy a aprobarme porque ya no tenemos mucho tiempo. Y es que cuando estemos en medio de tormenta, quiero darte como segundo punto, es que estás en medio de un ambiente controlado. No quiero que te angusties por eso. Dios te va a impulsar a las tormentas. Dios te va a meter muchas veces en esas tormentas que son procesos para tu vida, porque quiere lograr algo precioso en ti. El propósito que Él comenzó lo va a perfeccionar. Y para eso se va a auxiliar de las tormentas y problemas. Ahora, pero es un ambiente controlado. Estás en medio de la tormenta, pero Dios no te va a dejar estar ahí más de lo que tú seas capaz de resistir.
Dios va a estar ahí, pero Él no está ajeno a lo que estás viviendo y a lo que estás pasando. Él está mirándote de lejos. De hecho, este mismo texto, uno de los evangelistas, Marcos, da un detalle interesante porque es un texto paralelo. Y Marcos dice que Jesús estaba en la cima de la montaña orando solo y Él miraba la barca. Tú estás en medio de tu adversidad, en medio de tus luchas, en medio de las circunstancias difíciles, pero los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él no se desentiende, Él no se desentiende de tu situación, Él está controlando todas las cosas. Pero justo a la cuarta vigilia, dice que Jesús vino caminando sobre las aguas. Llegado el momento, amado, Dios se acerca para darte aliento, para darte ánimo y acabar con las tormentas, disipar las tormentas. Interesante porque los hebreos primeramente tenían 3 vigilias, pero después, como ellos fueron absorbiendo parte del sistema romano, los romanos hacían relevos de las guardias y de los centinelas en 4 vigilias, en 4 partes dividían la vigilia. Así que empezaba a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, la primera vigilia. Segunda vigilia comenzaba de 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la medianoche, de 12 de la medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. Y cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Así se dividía. Así que en la cuarta vigilia, en el último momento, cuando más oscura la noche, como dice un dicho, es cuando más cerca está el amanecer. En ese momento, cuando ya pensaban que colapsaban, Jesús se acerca a ellos. Jesús extiende su mano. Jesús les dice una palabra: tengan ánimo, no tengan miedo. Y les dice: yo soy. Les dice: yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios que existe por sí mismo, el eterno presente. Soy yo. Ese soy yo, el que controla el universo. Amado, en medio de esta situación que tú estás pasando, estás en un ambiente controlado. Dios no te va a soltar, Dios no te va a desamparar. Tú solamente tienes que estar tranquilo, esperando el momento en que Él irrumpa en tu vida. ¿Qué tienes que hacer en medio de eso? Te voy a dar 3 consejos, 3 tips. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, haz lo mismo que Pedro. Trata de acercarte más a Él. En medio de tu tormenta: Señor, quiero ir donde tú estás, quiero estar más cerca de ti. Número 2, no pierdas el foco, como le pasó a Pedro. Pedro perdió de foco a Jesús, se entretuvo en otras cosas, comenzó a intimidarse por los vientos, las olas y por la lógica que quizás comenzó a decirle: pero los hombres no caminan sobre las aguas, y comenzó a hundirse. No te desenfoques, sigue enfocado en Él, porque así vas a caminar en lo sobrenatural. Y tercero, si llegara al punto de hundirte, levanta tu clamor a Dios, porque vas a encontrar un Dios misericordioso extendiendo tu mano para sacarte de las profundidades también. Gloria a Dios. Y finalmente tenemos la finalidad de las tormentas. Mire lo que sucede aquí. Mire el último verso. Entonces los que estaban en la barca, después que Jesús entra a la barca, dice: los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Esa es la finalidad de cada tormenta, amado. Cuando Dios nos pone en medio de tormentas es porque te está llevando en un proceso para convertirte en un auténtico adorador, en un genuino adorador. En medio de esos procesos tú vas a entender varias cosas. Número 1, eres frágil pero muy amado. Eres muy frágil pero muy amado de Dios. Vas a entender que Dios es poderoso. Vas a entender que en Él no hay ninguna limitación. No hay límites para Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Y vas a comprender también que Dios te está llevando a ser un genuino adorador, un auténtico adorador. Amado, lo más que tú y yo podemos hacer después de atravesar una tormenta y después de haber experimentado el dolor más agudo, es levantar las manos al cielo y adorar. Como mismo hizo Job en medio de su crisis. ¿Qué hizo? Rasgó su vestido, se echó polvo sobre su cabeza y ceniza, y dice: y adoró a Dios. Adoró a Dios. Lo más que tú y yo podemos hacer es adorarle. Y sabe que cuando una persona ha pasado por tormentas y luchas, se ve en su estilo de adoración. Yo he podido ver personas adorando, y he visto personas adorando de una manera tan superficial que digo: esa persona no ha pasado mucho en la vida, no ha pasado casi nada. Pero sin embargo he visto otros que sé que han pasado, están viviendo momentos, están atravesando por desiertos calientes y yermos,
y los veo adorando con un fervor, con un gozo. Y digo, ha pasado en la vida. Y adora de esa manera porque está agradecido. Está agradecida a Dios. Ha visto en cada segmento de su vida la misericordia, la gracia de Dios, el favor de Dios, la providencia de Dios. Y cada tormenta nos acerca a eso. Cada tormenta nos hace levantar las manos y adorarle. Nunca somos los mismos. Cuando salimos de la prueba no somos los mismos, amado. Somos diferentes. Si saliste igual como mismo entraste a la prueba, no te va a quedar otro remedio que repetir el grado. Repetirlo. Pero si en medio de tu dolor, de tu dificultad, tú sales transformado en un auténtico adorador, tú has crecido, tú has subido a otro nivel, tú te has elevado a otro nivel y tú estás encaminado en el propósito que Dios tiene contigo. Amado, las pruebas son aliadas para convertirnos en gente agradecida, compasiva y en auténticos adoradores de Dios. Los 10 leprosos, ¿recuerdan los 10 leprosos? Solo uno regresó. Y cuando regresó, ¿qué hizo? Se lanzó ante Jesús, puso su rostro en tierra, agradeciendo, una acción de adoración. De hecho, la palabra que utiliza es proskuneo, es una palabra que habla de una acción de adoración. Y ahí terminamos todo, ahí terminamos todos nosotros, en medio del dolor, en medio de la dificultad. ¿Dónde terminamos? Agradeciendo a Dios porque nunca nos faltó. Agradeciendo a Dios porque si estamos respirando, si estamos vivos hasta aquí, es porque Él nos sostuvo con su mano poderosa. ¿Recuerdas los momentos que pasaste difíciles? Puedes hacer memoria de ellos. Puedes hacer memoria de los momentos más críticos que has vivido, de los momentos que viviste en tu matrimonio, en tu hogar, en tu economía, en tu trabajo, en tu salud. Puedes hacer memoria de eso. Y si estás aquí en esta mañana, puedes entender que ha sido la gracia de Dios. ¿Puedes entenderlo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué es lo que te queda sino agradecer y adorar a Dios? Y darle gracias a Dios por las tormentas a las cuales nos empujó, porque nunca nos soltó, pero nos transformó y nos hizo personas diferentes, agradecidas, compasivas y adoradores en espíritu y en verdad. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Vamos a orar, póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu presencia, Señor.